capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Versículos 23 al 28. Hoy le he puesto este mensaje: Jesús quitó el pecado. Un nombre sencillo, fácil de aprenderse. Solo son 4 palabras. Jesús quitó el pecado. Entonces, Hebreos capítulo 9, versículo 23. Vamos a leer en la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pueden sentarse, hermanos. Quiero hacerles una recomendación. El versículo 27 es un versículo que me enseñaron como un versículo huérfano. ¿Okay? Y siempre se usa para decir o enseñar o hablar de que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de todo el juicio, porque eso es lo que dice el versículo. Y fueron muchísimos años yo citando ese versículo como un versículo huérfano, hasta que un día entendí de lo que estaba hablando. El versículo está hablando de la muerte de Cristo. Está hablando de que de la manera que está establecido para los hombres que mueren una vez, así Cristo murió una vez. Entonces, si leemos el versículo huérfano, pierde realmente su sentido, porque lo que está explicando es lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, la recomendación es: no leamos los versículos huérfanos, no dejemos que los versículos permanezcan huérfanos. Cuando ustedes le dan un versículo para evangelizar o para cualquier cosa, usted estúdielo y entienda lo que el versículo realmente dice. Entonces, vamos a ir viendo rápidamente esto. La verdad hubiera querido tener más tiempo, pero no hay tanto tiempo. Y yo puedo hacer como otros predicadores que demoran 4 horas predicando, pero eso realmente no tiene mucho sentido. Entonces, vamos a ir viendo desde el capítulo 8, así por rasgos, por grandes rasgos, lo que Cristo es, lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Ok? En los versículos del capítulo 8, del 1 al 7, está hablando, está explicándonos acerca del sacerdocio de Cristo. Y el versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Lo que está diciendo es que los sumos sacerdotes simple y sencillamente no pueden sentarse a la diestra de Dios, pero este sumo sacerdote es tal, o sea, su calidad, su valor, su autoridad es tal que él está sentado en el lugar más distinguido de todo el universo, a la diestra de Dios en el cielo. O sea, no es cualquier sumo sacerdote, sino un sumo sacerdote que puede estar sentado al lado. Vamos a ponerlo de esta manera.
Hay un rey. Y se supone que al lado del rey no debe haber cualquier persona. Generalmente, al lado del rey está la persona de mayor confianza del rey. Aunque hay rey, o han habido reyes en la historia que son tan chabacanos que tienen algunas personas de muy bajo calibre a su derecha. Pero estamos hablando de Dios. Y Dios no va a tener a cualquiera a su mano derecha. Este que está a la mano derecha es tan grande que puede tener ese privilegio. Entonces, cuando leemos esto tenemos que pensar en la figura del sumo sacerdote. ¿Quién es un sumo sacerdote? ¿Qué hace un sumo sacerdote? Bueno, la Biblia ya lo explicamos, lo vimos la vez pasada, que está puesto para interceder delante de Dios. Entonces, este sumo sacerdote no está en un templo en la tierra, no está en un tabernáculo en la tierra ni en un templo en la tierra, está ahí mismo al lado de Dios, así de tú a tú hablando e intercediendo por nosotros. Tenemos este gran sumo sacerdote que está sentado ahí, no es cualquiera. Ahora, de nuevo, pensemos en la figura del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, la labor principal, él es elegido para interceder por nosotros. ¿Ok? Ahora pensemos en algo. Imagínese que usted tiene un amigo que es amigo del presidente. Bien. Y ese amigo suyo es alguien que creció uña y mugre con ustedes de la infancia. Y el cariño se mantiene, porque hay gente que crece uña y mugre con nosotros y cuando crece, pues, si te he visto no me acuerdo, pero este amigo suyo, usted todavía viene a visitarlo a su casa, todavía pasa tiempo con usted en su casa. Usted lo visita, él le visita, y él es la mano derecha del presidente de la nación, el vicepresidente, pongámoslo así. Y no es como cuando Varela y Martinelli, sino este vicepresidente se lleva muy bien con el presidente. Y usted tiene una necesidad, necesita resolver un problema que el presidente le puede resolver. ¿Ok? Y a usted le da pena pedirle a su amigo que está al lado del presidente, que le hable al presidente para resolver su problema. Piensen en eso. Ahora, nosotros tenemos a uno que su labor principal es interceder por nosotros delante de Dios. Él está puesto ahí para eso. Y yo no quiero ir a él. Yo quiero ir a Juan Pérez, a Juana Teresa, pero no quiero ir a él. Yo voy a que el pastor interceda por mí. Yo voy a que la hermana Porfidia o el hermano aquel interceda por mí. ¿Pero por qué? Si aquel que está allá arriba está puesto para eso, él dijo, vengan a mí. ¿Qué yo hago yendo a otro? Yo tengo que ir a él. ¿Está mal que alguien me diga, pastor, ore por mí? No, lo que está mal es que tú no lo hagas por ti. Mi oración es una adición a tu oración. Tú tienes que acercarte, dice, acérquense, ¿qué dice? Confiadamente. Entonces, la figura del sumo sacerdote debe darnos a nosotros esa confianza. Nuestro sumo sacerdote, que por cierto es eterno, está a la diestra del Padre como, para hablar en términos humanos, como su hombre de mucha confianza. Entonces, nosotros tenemos que saber, tenemos tal intercesor, tal persona a la diestra del Padre, que nosotros no debemos estar preocupados por absolutamente nada. Ahora, en el versículo 9 y 10 dice, vamos a leer desde... Bueno, viene hablando de Jesús como mediador y comparándolo con los otros sacerdotes. Y en el versículo 17 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. Está hablando del pacto. Porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor,
en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un pacto nuevo, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora, hay algo importante aquí. Él está diciendo que el pacto ¿con quién es? ¿Con quién fue el pacto? ¿Con quién es el pacto? Ahí está diciendo, haré mi pacto con la casa de Israel y de Judá. Está hablando de todo el pueblo de Israel en integridad. Entonces, ¿el pacto es con quién? Con ellos. Pero, aunque aquí no se lo va a decir, nosotros somos beneficiarios de ese pacto. Cuando Jesús, mire lo que dice Dios aquí, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Qué está diciendo? Bueno, la Biblia dice que Israel es la esposa. Pero dice Dios, yo me divorcié de ellos. Y abrí un nuevo compás, abrí un nuevo pacto. Dice, ahora el pacto ya no está escrito en una tabla de piedra, sino en la tabla de nuestro corazón. Dice, pondré mis leyes en su mente. ¿Para qué? Para que las recordemos. Ya no tenemos que ir a preguntarle a nadie, ni leer a nadie, sino nosotros debemos tener la ley de Dios en nuestra mente, de tal manera que cuando alguien nos dice, o cuando hacemos alguna cosa que sabemos que es pecado, nuestra mente nos dice. Y cuando nosotros seguimos en eso, estamos desobedeciendo intencionalmente. Por eso es que Juan dice, el Hijo de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la ley está aquí. La ley está aquí. Y él no quiere ofender a Dios y sabe que está mal. Entonces, seguimos. Un momentito, a ver. Entonces, dando un brinco enorme al 9 y 10, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Los sacrificios que hacían los sacerdotes en el templo, lo que está diciendo aquí es que esos sacrificios no pueden hacer perfecto a nadie. Y ahora dentro de un rato vamos a hablar a qué se refiere cuando habla de hacer perfecto. Porque dice, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. ¿Qué significa ser perfecto en cuanto a la conciencia? Bueno, es que la conciencia no me está diciendo, tú eres pecador, tú eres pecador, tú eres pecador, tú eres pecador, tú eres pecador. Mira lo que hiciste ayer, mira lo que hiciste anteayer, mira lo que hiciste el día pasado, lo que hiciste hace 20 años. No. Si usted está en Cristo, esos pecados no existen. Simplemente no existen. En estos días he tenido que recordar al leer esto, he tenido que recordar muchas veces una historia que cuando la vi, la oí y me quedé así como que,
Pero en realidad es como esto ejemplifica. Nosotros vimos un video de una pastora colombiana que cuando estaba en el mundo era tan mala que su apodo era La Mala. Y esa mala, después de muchas vueltas, Dios la alcanzó, se convirtió a Cristo y pues era pastora, era predicadora. Entonces ella está contando su testimonio y dice que en cierto momento una hermana le dijo, pastora, yo tengo que ir a hacer no sé qué cosa ya al juzgado y yo quiero que usted me acompañe. Entonces ella llega a ese juzgado, le piden su cédula antes de entrar, una oficial de policía, una mujer, la vio y dice, esa es la mala. Y empiezan y le dan la cédula a todo y empiezan a buscar en las computadoras y buscan, pero no, es que esa es, yo la conozco, esa es. Pero no encontraron absolutamente nada. Digo, yo no sé qué tan cierta es la historia, no es que dude ni nada por el estilo, pero lo que sí es cierto es que eso es lo que hace Dios con nosotros cuando nos convertimos. Nuestro historial queda borrado. Y nosotros debemos saber, o sea, nosotros debemos tener una conciencia tranquila de que lo que hicimos en el pasado, ya Dios lo borró. No existe, punto. Y lo que viene en el futuro, Dios también lo está borrando casi de antemano. Porque no son solamente nuestros pecados pasados, dice que todos nuestros pecados fueron borrados. Entonces, los sacrificios que se hacían en aquel tiempo, tú seguías sabiendo que eras un pecador, seguías sabiendo que tus pecados te seguían todo el tiempo. Dice que ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas, o sea, obligatorias, hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Qué quiere decir? Bueno, que tiene que ver con, es algo superficial, no es profundo, sino que es algo que va por encima. Apenas esos sacrificios podían de alguna manera cubrir los pecados, pero no lo quitaban. Que eso es la diferencia entre lo que ellos hacían, entre el sacerdocio aquel y el sacerdocio de Cristo. El sacrificio de Cristo y el sacerdocio de Cristo borran el pecado totalmente. Y ya no somos más pecadores de entre los del mundo, sino que somos lavados con la sangre preciosa de Cristo. Eso tenemos nosotros que comprenderlo. Ahora, vamos a aclarar alguna cosa, porque suponiendo que yo diga que yo no quiero pensar o mis pecados fueron borrados y demás, pero yo estoy viviendo pecaminosamente, eso en realidad, ¿qué dice de mí? Que no, o sea, yo soy un pecador vil. Yo estoy viviendo en fornicación, mis pecados no han sido perdonados, yo no he sido lavado. Mire, una cosa que yo tengo que hacer énfasis. Tengo un primo que estaba muy enfermo, muy enfermo. Y nos pidieron que fuéramos, nosotros decidimos ir allá, pero entre las cosas, alguien hablaba de que él una vez aceptó a Cristo y que hay que ver cómo se le reconcilia. Nadie se reconcilia con Cristo de esa manera. Así como Cristo murió una vez en la cruz, Él no murió dos. Eso es lo que dice el libro de Hebreos cuando dice que no podemos volver a crucificar a Cristo para nosotros. Cristo te salva una vez. Si tú aceptaste a Cristo y sigues teniendo una vida pecaminosa, no has sido salvo nunca. Cuando tú aceptas a Cristo y eres salvo, tu vida cambia o comienza a cambiar.
Tu pensamiento ya tú no quieres, o sea, ya tú no quieres vivir de la misma manera. ¿Por qué? Porque Cristo ahora, el Espíritu Santo, que es santo, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo, mora en ti y ese Espíritu no te permite vivir pecando. Pero si yo sigo viviendo una vida pecaminosa, ¿cómo puede morar el Espíritu de Dios en mí? Olvidémonos de eso. Eso es puro cuento. Puro cuento. Cristo se sacrificó una vez y para siempre. Amén. Y asimismo nos salva una vez y para siempre. No hay tal cosa como que yo acepté a Cristo y ahora me quiero reconciliar. No, tú lo que necesitas es convertirte. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Cristo. Entonces, hay cosas, hay conceptos que tenemos que realmente empezar a sacarlos de nuestra cabeza. Tenemos que entender, la Biblia lo dice, o sea, Cristo no puede volver a ser crucificado por absolutamente nadie. Si tú supuestamente estuviste en el Evangelio y te volviste atrás, lo siento por ti. Cristo no va a ser crucificado nuevamente por ti ni por nadie. Ahora, estamos viviendo, algunos no lo quieren creer, estamos viviendo en tiempos de apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es, fuiste, entre comillas, cristiano y te volviste al mundo. Eres, entre comillas, cristiano, pero vives como el mundo. Eres una iglesia supuestamente cristiana, pero no vives de acuerdo a la palabra de Dios. Apostasía es volverse del camino que tomaste. Tomaste el camino de Cristo y te volviste al camino del mundo. Yo meditaba en estos días y decía la degradación de la iglesia. ¿Cómo vemos la degradación de la iglesia? Bueno, es bien fácil. Cuando usted mira al mundo y mira a la iglesia y ve a la iglesia comportándose como el mundo, usted ve que la iglesia se está degradando. Es bien sencillo. Mire, los conciertos cristianos. ¿Ok? ¿Qué tienen los conciertos cristianos de cristianos? Quizás las canciones, quizás uno que otro cristiano que esté allí, pero el formato es el mismo, las luces, la brincadera, la saltadera, es la misma cosa que el mundo. ¿Sí o no? Los que han estado en esos conciertos, porque yo nunca he estado. Me cuenta mi hija una vez que estaba en Chiriquí y llegó, bueno, son dos escenas, una fue con Redimido y otra fue con Barak. Y llegó Barak, en pleno auge de Barak, estaba allá en un campamento de jóvenes, o sea, trajeron a Barak para un campamento de jóvenes. Y dice que la gente estaba haciendo ¿qué? Estaban adorando a Dios. No, estaban filmando a Barak. Estaban chateando. Estoy en el concierto de Barak. ¿Qué diferencia hay? Nada, eso es apostasía. Y ni le digo lo que pasó con Redimido. A mí me agrada la música de Redimido, tranquila. Pero no voy a ir a un concierto de él jamás. Si usted quiere ir, es su asunto, no el mío. Usted tiene que saber, o sea, nosotros todos los días tomamos decisiones. Todos los días usted toma una decisión por Cristo o una decisión en contra de Cristo. Y yo le he advertido 10.257 veces acerca de sus emociones, de cómo le traicionan. No, porque lo que pasa es que me gusta, lo que pasa es que es lindo, lo que pasa es que todo el mundo lo hace. Eso nada le importa a Dios. O usted está enfocado en Dios o no lo está. Así de fácil.
Cristo murió para que nosotros lo miremos a Él. No a Barak, no a Redimido, no al mundo, no a las otras iglesias, no, a Cristo. No tenemos nada que ver con lo que hacen otras iglesias, ni siquiera nuestra iglesia madre, porque si ella se aparta de Cristo, nosotros no lo vamos a hacer. Y esto es bien fácil, o sea, ahora mismo, yo creo que les conté ya, en Estados Unidos, más de 200 iglesias metodistas se están desligando de la denominación. ¿Por qué? Porque la denominación se apartó del camino. Están discutiendo sobre poner pastores gay, pastores homosexuales, pastores trans. Eso está perdido. ¿Y qué creen que yo voy a hacer si Cayacú se aparta del camino? Que Dios nos guarde. ¿Qué creen? ¿Voy a irme detrás de ellos? Negativo. Yo tengo que mantenerme siempre mirando a mi gran sumo sacerdote. Ni la hermana Tella ni el hermano Pablo murieron por mí, fue Cristo. Humberto Martínez no murió por mí, fue Cristo. Por si acaso los que no saben, el nuevo supervisor nacional se llama Humberto Martínez. No murió por mí. El que murió por mí fue Cristo. No, está vivo todavía. Versículo 12. Jesús entró, dice, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mire, y esta aquí, quiero hacerle énfasis en eterna redención. Nos salvó para siempre. O sea, no quite la mirada de Cristo. Es Cristo el que nos salvó para siempre. Y tengamos cuidado que lo que hacemos realmente sea agradable a Cristo. ¿Ok? Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿A quién está sirviendo? La sangre de los becerros, dice, para purificación de la carne, es algo externo, es algo superficial. Pero Cristo, el sacrificio de Cristo, purifica nuestra conciencia, entra hasta lo profundo y nos limpia adentro para que nosotros simple y sencillamente no estemos preocupados por los pecados. Porque ya Él los quitó. Dice, limpia vuestras conciencias de obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? Mis pecados pasados. Ya no importa quién yo era, importa quién soy en Cristo Jesús. Ya no importa quién eras tú, importa quién eres en Cristo Jesús. Una vez, hace muchos años atrás, salimos a evangelizar y alguien hablaba de que no quería venir a la iglesia porque aquí había no sé qué persona y para no ser como tal persona, yo dije, ¿prefieres ser lo que eres a ser de Cristo? Porque al final no estás rechazando ni a la persona ni a mí. A quien estás rechazando es a Cristo. Al final, tú eres quien pierde. Porque tus pecados permanecen en ti. Versículo 15. Así que, por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Nosotros llamamos al Nuevo Testamento eso, Nuevo Testamento y el Antiguo. Y alguien decía hace años, y yo no entendía, o sea, hay quienes dicen que no se debe llamar Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sino Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Bueno, yo creo que este texto de Hebreos le dice que ellos están equivocados. Sigamos leyendo.
Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte de ¿quién? ¿Y quién es el testador? Cristo. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Entonces, nosotros tenemos un testamento que dice que somos herederos eternos. Tenemos una herencia, la herencia de vida eterna en Cristo Jesús. Así que da igual si la llamamos pacto o testamento, porque igual la misma palabra en griego es para pacto y para testamento. Ahora, llegamos a los versículos que leímos al principio. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Qué es las figuras de las cosas celestiales? Bueno, cuando Moisés subió al monte, que Dios le dio el diseño del tabernáculo, le dijo, hazlo según el modelo que viste. Aparentemente, cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, que Dios le dio las instrucciones, Dios le mostró a él una imagen. Él vio el tabernáculo en el cielo. Entonces, Dios le dijo, hazlo como lo viste. Así que él hizo una réplica en la tierra de lo que era el tabernáculo en el cielo. Es una imagen, una copia de lo que está en el cielo. Y cuando Moisés santificó las cosas en el cielo, dice que, en la tierra, dice que él roció la sangre. Mira el versículo 19 dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con el agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta sangre es del pacto que Dios ha mandado, y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. O sea, todo lo que era imagen o figura de lo que estaba en el cielo. Por eso es que dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, pero Jesucristo no estaba purificando las figuras, sino las cosas celestiales mismas. Él entró en el mismo tabernáculo. Él no entró en un tabernáculo que era imagen del que estaba en el cielo, sino que él entró en el cielo mismo, donde estaba el tabernáculo que Dios mismo hizo, no el que hizo Moisés. Entonces, dice el versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Ven? Y Él entra en el cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el santuario, en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Jesús no entró con la sangre de animales, sino con su propia sangre. Y solo tuvo que hacerlo una vez. No 2 veces, ni 3 veces, ni 1000 veces, ni 257,000 veces, sino una sola vez. Cristo se entregó por nosotros y ese sacrificio es tan perfecto que no necesita repetirse. De otra manera, dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y me da mucha tristeza toda esa gente que anda por ahí haciendo sacrificios y prendiéndole vela a fulanito y a sutanito y haciendo un montón de cosas que no son necesarias. Porque el sacrificio de Cristo fue perfecto. Usted no necesita hacer nada, yo no necesito hacer nada. Cristo hizo todo lo que es necesario. Nosotros lo único que tenemos que hacer es lo que dice el versículo 16 del capítulo 4. Entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No es necesario hacer nada, absolutamente nada más.
ya Cristo lo hizo y lo hizo perfecto. Y como les explicaba hace un rato, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez, una sola vez, y después de esto el juicio. Para leerlo todo en contexto, dice, de otra manera, 26, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de todo el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántas veces mueren los hombres? Claro, pero los que mueren sin Cristo van a morir dos. Y como decía alguien por ahí, el que nace dos veces muere una vez, y el que nace una vez muere dos veces. Los que estamos en Cristo, los que aceptamos el sacrificio de Cristo, nuestros pecados son perdonados y nuestra muerte va a ser una sola. Va a ser una sola, vamos a descansar en Cristo. Pero los que no reciben a Cristo, los que no aceptan a Cristo, van a tener que padecer lo que se llama la segunda muerte. Ahora, esto es tan precioso. Versículo 28, Cristo fue ofrecido una sola vez. Y lo que hablaba hace un rato, mire, usted no se salva dos veces. Hay quienes se arrepienten de mentirita. De que me arrepiento y sigo viviendo como me da la gana. No, no te arrepentiste. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Usted puede venir todo lo que quiera a la iglesia. Pero si usted no se arrepiente de verdad, simple y sencillamente se está engañando solo. Porque Dios sabe lo que hay en su corazón mejor que usted mismo. Usted está perdido creyendo que engaña a Dios y creyendo que engaña a los hermanos. Y se está engañando usted solito. Porque al final, vamos a suponer que yo me creo el cuento y digo, ay, qué lindo, qué bueno es ser hermano. Cuando yo esté en el cielo, independientemente de lo que haya creído, si usted no se convirtió, usted va a estar en el infierno. Se engañó solo. No importa lo que yo crea. Cristo sabe la verdad. Amén. Ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Mire que no es para llevar el pecado de todos. Es para llevar el pecado de muchos. De los que en verdad creen. Versículo 28, léalo, ahí está. Es para los que creen. Y dice que aparecerá nuevamente, por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar ¿a quiénes? A los que le esperan. ¿Y quiénes son los que le esperan? ¿Nosotros quiénes? ¿Cómo usted muestra o qué hace o de qué manera usted muestra que le está esperando? Lo que le esperan no es el que viene a la iglesia, no es el que dice que cree, no es el que se llama cristiano, no. ¿Cómo me santifico? ¿Cómo me purifico? Esas son palabras ambiguas que yo siempre les digo, porque significan cosas diferentes para cada persona que lo escucha. Nosotros tenemos que ser específicos y saber qué es lo que estamos haciendo. Miren, nosotros no podemos ser salvos por obra, pero nuestras obras dicen si somos salvos. Eso lo dice Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago. Ahora, hay varias claves, pero yo le voy a decir una cosa. El Señor Jesús dijo que ¿quién será el siervo fiel y prudente que cuando su Señor venga le halle haciendo así? Y la pregunta aquí es, ¿así qué?
haciendo su voluntad. ¿Está usted haciendo la voluntad del Señor? Porque si no está haciendo la voluntad del Señor, no le está esperando. El Señor no va a venir sino hasta que entre el último de los que han sido llamados. Y los que esperan están trabajando para que ese último entre, que nadie sabe dónde es, nadie sabe dónde está, no sabemos si ha nacido, no sabemos si no ha nacido, no sabemos absolutamente nada, pero hay uno que es el último que va a entrar, y cuando ese último entre, el Señor viene. Pero usted no está haciendo nada para que ese último entre y me dice que lo estoy esperando. Viene para salvar a los que le esperan, a los que están orando y clamando: Señor, dame uno hoy. Señor, ten misericordia de aquella nación que se está perdiendo. Viene para salvar a los que le esperan, a los que aman a su hermano como Cristo amó a la iglesia. Viene para salvar a los que esperan, a los que aman a su prójimo como a sí mismo y se duelen de la condición de su prójimo. Viene para salvar a los que le esperan, aquel que no puede ver a su hermano pasar necesidad sabiendo que él tiene para ayudar. Viene para salvar a los que esperan, a los que no piensan en las cosas de la carne, sino que piensan en las cosas del Espíritu. A los que no viven de acuerdo a la carne, sino al Espíritu. Romanos 8:1. No hay condenación para los que viven de acuerdo al Espíritu. ¿Le está esperando? ¿En verdad le está esperando? Porque Él viene por los que le esperan. ¿En realidad usted ha hecho una decisión por Cristo? ¿O ha tomado una decisión por miedo? Yo no quiero ir para el infierno. ¿Ha tomado una decisión realmente de seguirle a Él, de obedecerle a Él? Usted es de las personas que pasan el día pensando en las cosas de Dios. Pasan el día pensando en lo que leyeron, en cómo, Señor, cómo aplico esto a mi vida, cómo vivo para ti, qué hago, cómo puedo glorificarte hoy. O pasa su día pensando en qué voy a comer, en que necesito un par de zapatos nuevos. Aquí viene la interpretación de Mateo 6:33. No te preocupes por lo que vas a comer, ni por lo que vas a vestir, porque tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que está diciendo ahí es, si tú vives para Dios, si tu pensamiento es lo que a Dios le agrada, si tú estás viviendo para hacer la voluntad de Dios cada día de tu vida y en todo momento, Dios se va a ocupar de lo que a ti te falta. Pero si yo estoy preocupado por mi trabajo, por mi ropa, por mi comida, por lo que sea que me haga falta, por la enfermedad que tengo, por la enfermedad que no tengo, por la enfermedad de mi perro, de mi gato, de mi hijo, de mi hija, y yo estoy preocupado por todo, menos por agradar a Dios, no esperes que Dios te supla porque vienes a la iglesia. Dios está buscando gente que realmente tenga un corazón para Él. Que quieran vivir para Él.
que entiendan que cualquier otra cosa es muerte. Porque si usted no vive para Dios, está muerto. El que no vive para Dios es un muerto en vida, así de sencillo. La vida eterna es Cristo Jesús. Es vivir para Él, es que consagrarme a Él, es hacer la voluntad de Él. Eso es vida, lo demás es muerte. Él ya murió por nosotros. Y se lo digo, murió una vez, una sola vez. Él no te va a salvar 2 veces ni 3 veces. No hay tal cosa como me voy a reconciliar. No existe eso. Lo que tiene que existir es arrepiéntete de tu vida pecaminosa y hazlo una vez. Y vuélvete de tu mal camino y aférrate a Dios. ¿Vas a tener lucha? Sí. Vas a pasar cosas que te van a hacer. Vas a haber momentos en que tú no quieres seguir a Dios. Vas a haber momentos en que cuando tú oras, sientes que no pasa nada, que el mundo está cerrado, que está bloqueado. Sigue orando. Nadie dijo que iba a ser fácil. Por lo menos en mi Biblia no lo dice. Yo no sé la tuya, pero la mía no lo dice. La Biblia dice a Josué. Algunos dicen que la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré. No dice por ningún lado. Lo que dice es no. Sí lo dice, pero no lo dice. El significado de eso aparece en el versículo 8. Esfuérzate y sé valiente para hacer de acuerdo a toda la ley que mi siervo Moisés te dio. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esfuérzate por obedecer lo que el Señor dice, no por vivir como tú quieres, no por hacer lo que no por alcanzar tus metas. Esfuérzate por hacer lo que Dios te está pidiendo que haga. Eso es lo que dice. Tenemos que comprender que Dios no está jugando. Él quiere un pueblo que le ame de verdad. Él quiere un pueblo que le busque con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Él no quiere medios cristianos. Él no murió a medias, no murió un cuarto, no murió una décima parte. Él murió y punto. Asimismo, Él no quiere la mitad de nosotros. No te quiere compartir con tu papá, con tu mamá, con tu esposa, con tu novio, con tu novia, con tu hijo, con tu hija. Dios no te comparte. O eres todo de Él o no eres. Dios no viene por medios cristianos. El Señor viene por cristianos. Piense. ¿Para quién está viviendo? ¿Para quién estoy viviendo? No existe ningún tipo de sacrificio que pueda hacernos aceptos delante de Dios. No lo existe. Si los sacrificios que hacían los sacerdotes arónicos, que Dios mismo los ordenó, no podían limpiar nuestros pecados, o sea, limpiar nuestra conciencia de obra muerta, como dice la palabra, mucho menos lo que cualquier otro rito pudiera hacer. Las cosas que hacen por allá afuera no sirven para nada, ni siquiera para limpiar la carne, como decía este texto. El sacerdote de Aarón purificaba las cosas que eran figura, imagen, semejanza de las cosas celestiales, pero no las cosas celestiales mismas, las que no son figura, no son imagen, no son semejanza, sino que son reales. Mire, lo verdadero no es lo que usted ve. Esto no es verdadero. Esto no es verdadero. ¿Sabe por qué no es? Porque lo verdadero es lo que no se puede perder, lo que no va a desaparecer. Dios es verdadero. El trono es verdadero, la salvación es verdadera porque es para siempre. Lo que se pierde, todo lo demás que desaparece es una ilusión, es temporal. Entonces, el sacerdocio de Cristo purifica las cosas celestiales mismas, como dice la palabra. Él entró en el cielo mismo para presentarse por nosotros una sola vez y para siempre.
Y esto habla de la perfección del sacrificio. Nos habla del poder de su sacrificio. Y con ese solo sacrificio, un solo sacrificio, quitó de en medio el pecado. Punto. Ese sacrificio limpia nuestras mentes de mala conciencia. Si usted todavía está pensando en lo que hizo hace 20 años, vaya a Cristo. Satanás no puede acusar a una persona que está en Cristo, porque su acusación va a ser desestimada. Usted sabe lo que es eso, ¿no? Llevan la acusación ante el juez lee, dice, esto no tiene peso, desestimado. Cuando usted está en Cristo, cualquier acusación que lleve Satanás va a ser desestimada. Vamos a Ageo. Y hay un ejemplo precioso de esto. Creo que es Ageo, porque a veces me confundo de libro. En Zacarías capítulo 3, gracias. Sí, gracias. Zacarías capítulo 3. Para que usted vea lo que Cristo hizo por nosotros, cómo Cristo realmente nos purificó. ¿Ya lo tiene? Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué. Ahora usted puede poner ahí, me mostró a Iván, me mostró a Vanessa, ponga su nombre ahí. El cual estaba delante del ángel de Jehová. El ángel de Jehová en toda la Biblia es Cristo. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. En las vestiduras viles en la Biblia representan el pecado. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, habló Cristo, y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles, quítenle el pecado. Y a él le dijo, mira que te he quitado de ti tu pecado, más claro no puede estar, y te he hecho vestir de ropas de gala. Ese es, nos limpió. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, esto es para ti, si anduvieres por mi camino, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Mire que le quitó las vestiduras viles, que representan el pecado, y le puso vestiduras dignas, que representan la santidad. Eso fue lo que hizo Cristo conmigo. Y confío que también con usted lo hizo. Cristo cumplió con todo lo que había que cumplir como hombre. O sea, que fue perfectamente hombre, al punto que de la misma manera que los hombres morimos, Él también murió una sola vez para llevar nuestro pecado. Y volverá a aparecer algún día sin relación alguna con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos le están esperando?